Aquí está el Suri. Pero esos pensamientos hasta en los bautizados de repente. Pues de los que están escuchando. Bueno, esperemos que no sean de los bautizados. Una luz, pues yo creo una luz, por muy fuerte que sea, no he podido encontrar una luz así en el mundo natural. Con mis ojos cerrados miré esa luz, algo recorrió mi cuerpo desde los pies hasta las manos, porque antes de empezar el diaconado me habían preguntado que si yo quería ser pastor. Mi respuesta fue que no, se me hacían muy batallosos los hermanos. Fuimos a un lugar llamado Chepén, después fuimos a Tarapoto, después a Munana, Catache. Peligroso. En la selva virgen hay trampas, dice. Hubo un tiempo que poníamos trampa, dice, y hay gente que le mutilan el pie, dice. Si tú regresaras a las misiones, si tuvieras la oportunidad de regresarte y tomarte un café con alguien que no es tu familia, ¿con quién te tomarías ese café? Y el miércoles para amanecer jueves me llega un mensaje de mi hermana menor, pues diciéndome que mi mamá ya falleció. No hice ni el esfuerzo por venir, me sentí muy mal con mis hermanos, nunca se los dije o no me acuerdo haberles dicho. Entonces dijimos al bautismo y cuando ella iba, antes de entrar, fíjate, antes de entrar se estaba quitando toda la ropa la viejita. O sea, quedarse... Todo, como dicen en Perú, calata. Y se metió. Pero mientras iba entrando la viejita al agua, empezaba a decir, alalay, alalay, decía, ¿eh? Llegamos en un momento de nuestra vida, mi esposa, mis hijas y un servidor, llegamos a pensar que no íbamos a regresar a México. Está duro lo que tiene. ¿Qué tal, amigos de nuestro canal Alfred Boss Music? Estamos nuevamente aquí en un segmento más de nuestro canal Alfred Boss Music, que le decíamos, ¿verdad? En este segmento que se llama En Charla con Alfredo. Y ahora, bueno, le vamos a presentar a un nuevo invitado que tenemos. Estoy bien emocionado, ¿va? Porque está nuestro hermano Luciano Urias. Ya todos la mayoría los conocemos como el hermano Chani, ¿verdad? Así que estamos bien emocionados de presentarlo. Creo que va a ser una plática muy amena, muy buena, muy interesante. Sobre todo le decía a algún otro amigo, ¿verdad? Por ahí nuestro amigo Kervin, estuvimos platicando con él el día lunes pasado y decía, vas a poner bueno, se va a poner buena la plática. Yo creo que es un tema muy diferente a los otros que hemos tocado. Hemos tocado temas con nuestro hermano Kervin, con nuestro hermano Wence, ¿verdad? También con nuestro hermano Guito, el payasito también. Y ahora tenemos un tema un poquito más dirigido a la cuestión misionera. Vamos a hablar de todo, como ustedes ya saben, ¿verdad? Vamos a reírnos, vamos a platicar, vamos a tocar ciertos temas que a lo mejor muchos de ustedes no conocen de nuestro hermano. Así que, pues, sin más preámbulos, aquí presentamos a nuestro hermano Luciano Urias, nuestro hermano Chani. Hermano, Dios te bendiga. Muchas gracias por aceptar la invitación aquí al podcast, al canal. Y pues, ¿cómo Gracias. la ves? ¿Cómo te sientes aquí? Pues muchas gracias, Alfredo, por la invitación y me siento pues muy bien de estar aquí contigo y pues en esta experiencia bonita de platicar lo que haya que platicar, ¿verdad? No, decíamos, platicamos de todo. Esto es una charla, es una plática, no es ninguna entrevista. No vamos a hacer ninguna preguntas comprometedoras, ni nada. No crean que van. Así que les invitamos a que se queden hasta el final. No lo adelanten, ni quédense hasta el final para que puedan escuchar de viva voz, ¿verdad? De un misionero. Nuestro hermano Luciano Urias estuvo misionero en el país de Colombia y estuvo misionero en el país de Perú. Pues, ¿cuántos años, hermano, de experiencia en ambos países? ¿Algunos 10 años? ¿8? Casi 12 años, por Ah. 4 meses estábamos cumpliendo los 12 años, fueron casi 9 años en el Perú y 3 exactitos, 3 completitos en Colombia. Fíjate que yo estaba con que habías estado más tiempo en Colombia. Estuvimos solamente 3 años. 3 años en Colombia. Sí. Primero en Perú Perú. y luego en Colombia, ¿verdad? Y luego Ahí, en Colombia. ahí finalizaste el proceso. Sí. Ahí finalizaron el proceso de tú y tu familia. Así Oye, es. mi Chani, ¿de dónde naciste? Nací en el Valle del Carrizo,
Mis padres vivían en el Chávez Talamante. Sinaloense. Sinaloense. ¿Te gusta la tambora? De todo. De todo. Sí, Ok. sí, ahí en el mero Carrizo, vía Gustavo Díaz Ordaz. Ah, naciste en el Carrizo. Ahí mero, ahí en el Carrizo. No quiere decir que naciste en el 7, yo creo. ¿Eh? No, pues de 2 años, me considero más del bello Poblado 7 que del Como que lo Chávez. quieres, el pueblito. ¿Eh? Sí, sí. Más te vale, porque los que la están viendo decir, el hermano anda No, pues negando sí. sus raíces. Ahí crecí, y sí crecí. Y sí, párate, a ver si todos nos conocemos, pero miren, hombre, hermano, debe haber sido basquetbolista, yo creo, en lugar de misionero, no basquetbolista, hermano. Sí, no, pues jugué básquetbol también en la ¿Sí? secundaria, en la prepa. ¿Y eres bueno? Pues me daban chance de jugar. Oye, hermano, ¿cómo se compone tu familia? Te iba a decir, la pregunta que traía yo era, ¿cómo se conforma tu familia? Pero dije, no me va a salir con algo ahí, no se conforma con nada. Sí. ¿Cómo se compone tu familia primaria? Tu esposa, platícanos un poquito ahí. Pues mi esposa es hija de pastor, actualmente mi suegro es pastor, ella es Cintia Chávez. Mis hijas, la mayor acaba de cumplir 21 años, ahora el 15 de septiembre, y la menor que tiene 17 años, y pues somos una familia de 4, y bendecidos, gracias a Dios, contentos con el Señor por la hermosa familia que nos permite formar. Sí, verdad, nos consta que es una familia muy ejemplar, la verdad, no porque estés aquí con nosotros, pero es una familia muy ejemplar. Yo te admiro y te respeto por la manera en cómo has conducido tu familia, ¿verdad? Siempre, no los conozco, a ellas no las conozco mucho, ¿verdad? No hemos interactuado mucho, pero se ve, o sea, la dirección que el Señor te ha dado, ¿verdad? La sabiduría, hasta lo necesario para poder llevar tu familia. Y en tu familia secundaria le llamo yo, ¿con cuántos son? Ahí sí no, poco conocemos tal vez de tus padres, de tus hermanos, cuántos son, dónde están, dónde viven todavía. O sea, platícanos algo de eso. Bueno, pues mis padres llegaron de Chihuahua. Mi padre de hecho falleció cuando él tenía unos 45 años. ¿Era joven? Sí, estaba joven. Él decía ¿Aquí? que sí, aquí en Sinaloa. De hecho ya estábamos ahí en el Poblado 7. Él decía que no quería llegar a los 50, fíjate. Era una de sus expresiones. Él sentía que después de 50 iba a dar lástima, creo, no sé. Esa era una de sus expresiones. Me platican porque yo no lo escuché. Y pues mi mamá falleció en el 2013. Sí, tiene poco. Sí, tiene poco. Estábamos en el Perú como misioneros No cuando me ella acuerdo. falleció. Mis hermanos, el mayor le habían puesto Luciano Humberto y falleció a los meses. De ahí sigue mi hermana Micaela. Ella está en Estados Unidos, es una familia pastoral junto con mi esposo, con su esposo, mi cuñado Daniel Erasmo y pues mis sobrinos. Está mi hermano Manuel, es pastor en la segunda de Chandler, Arizona, también tiene una familia pastoral. ¿Hace poco lo trajiste a predicar aquí? Hace me poco tocó verlo por ahí. estuvo, relativamente, algunos 2 meses estuvo ahí con nosotros Sí, me la tocó segunda. verlo ahí predicar ahí en una ocasión. Y de ahí sigo yo. ¿Tú eres más chico? Soy el de en medio. De edad. Ok. Soy el de en medio. Me falta mi hermana Shari Zagrieli. También ella está ahorita en Estados Unidos, también con su familia. Y la menor es Rocío. Y esa es la familia. Una familia de 5 ahí. Somos de 5, 5 éramos. más papá y mamá. ¿No? Sí, 7 más el que falleció. el que falleció. Ok. ¿Todos hay alguno que todavía no se entrega a Cristo? Pues de todos los hermanos, todos gracias a Dios, fíjate, todos gracias ¿sí? a Dios, sí, es una gran ¿Y de bendición. tus papás, ambos? Solamente mi papá murió sin conocer a Cristo, y ya en el caso de mi madre sí, muy entregada al Señor. Pues ella amaba mucho la obra de Dios, a sus pastores. Pobre del que hablara mal del pastor delante de ella. Sí. Oye, ¿cómo es que conociste al Señor? ¿Cómo conociste al Señor Jesucristo? ¿Tú cómo fue tu llamamiento al camino? Empecé a asistir a la iglesia en la adolescencia. Yo tenía escasos 12, 13 años. Fue cuando mi hermana la mayor se bautizó. Se hacían cultos de barrio y se hacían en mi casa.
Desde esa edad yo pues le llevaba el himnario a un hermano, a una visita y así. Pero en realidad yo no quería nada con la iglesia, no quería nada con el Señor, con los hermanos. Escuchaba y no retenía nada. Mi mente estaba en otras cosas. Me gustaba mucho ir a los bailes pues mi papá murió cuando yo tenía 11 años. ¿Pero si bailabas? Ahorita te digo. Ahora danzo. De que yo tenía 11 años, entonces falleció mi papá y nunca tuvimos como una disciplina de que no vas, no haces eso. Y la estatura que tengo ahorita casi es la que tenía desde los 13 años. ¿En serio? Entonces mis amigos eran mayores de 17 años, 18 años. Sí tenía mis amigos de mi edad, pero tenía otros amigos. Pero tú no eres el escudo de ellos, o sea, tú no eres el que te voy a echar el chani, ¿eh? No. No. Si decían, ¿No peleabas? pues qué bueno. Fíjate que no tuve oportunidad de calarme. Yo creo que porque evitaban, ¿verdad? Sí. Y entonces pasé la adolescencia, llegué a la juventud, ya no iba a la iglesia para nada, como hasta los 16, 17 años todavía yo acompañaba a mi mamá. Pero en el año 95, si mal no recuerdo, sí, en el año 95, yo tenía aquí mi trabajo. Mi hermano iba a Estados Unidos y cuando él venía de regreso para acá, para México, me llamaron que iba a quedar una vacante donde él trabajaba y que yo podía entrar a trabajar ahí. Y fue de repente, no había planeado ir y de repente, pasando la Semana Santa del año 95, lo recuerdo bien, hablo con el que era mi patrón, Óscar Lozada, un buen amigo, y resulta que me voy para Estados Unidos en el mes de abril del 95 y estando allá empecé a ir a la iglesia allá en Estados Unidos, a la Asamblea Apostólica. Estaba por la Chandler Boulevard, entre la Arizona Avenida y la McQueen. Es donde estaba ahí. Ahorita es una carnicería. Y estando allá, una de las veces nos empezó a fallar el trabajo y con mi patrón, que no era cristiano, le dije, yo he escuchado que los hermanos ayunan. ¿Qué te parece si ayunamos para tener trabajo? Y fíjate que Dios hizo la obra en el sentido de que normalmente una buena semana era trabajar de lunes a viernes. Era una buena semana de trabajo. Y estábamos trabajando solamente 2, máximo 3 días. Y esa semana que ayunamos, trabajamos de lunes a viernes y luego me dice todavía, el sábado tenemos trabajo. Para entonces yo ya estaba yendo a la iglesia. El sábado tenemos trabajo, fuimos a hacer trabajo el sábado. El domingo tenemos trabajo, me dice. Y desde ahí yo empecé a darle prioridad a Dios. Le dije, mira, yo el domingo pienso ir al templo. Y empecé a establecer prioridades desde entonces. Entonces, una de las veces que fui a la iglesia, estuve ahí en el templo, predicó, estuvo el predicador ahí, no estaba el pastor ese día. Cuando hicieron el llamado, yo no pensé en pasar al frente. El templo era pequeño, las sillas, yo no sabía que las movían. Yo estaba como en la tercera fila de sillas. Y estando ahí, mi pensamiento fue este. Cuando los hermanos estén concentrados, yo me voy a salir. No sé si es el pensamiento de algunos de los que están escuchando, ¿verdad? Pero ese fue mi pensamiento. Yo me voy a salir. Oye, pero esos pensamientos hasta en los bautizados de repente. O de los que están escuchando. Bueno, esperemos que no sean de los bautizados, ¿verdad? Sí, cuando sí. estén todos concentrados me voy a salir. Me voy a salir, ¿no? Entonces, y ahí estaba y cerré mis ojos porque todos empezaron a orar, pero yo no decía nada. Entonces, cuando pensé que ya estaba, pues oía las oraciones de los hermanos, dije, ahora sí ya me salgo. Abrí los ojos para quererme dar la vuelta y estaba todo la gente alrededor de mí. Como era pequeño el templo, la gente que pasaba a la oración, pues no era suficiente. Quitaban las sillas que estaban ahí y entonces, pues decía, si me muevo para acá, para allá, pues me daba pena mover a los hermanos. Y era el único que estaba de pie. Bueno, había uno que otro, pero se notaba que yo estaba de pie. Entonces doblé mis rodillas.
sin decir nada, igual ahí estaba dejando pasar el tiempo. Pero en ese momento pasa un ministro, de hecho él ya descansa en el Señor, el hermano Federico, empezó a orar y empezó a decir, si le buscas, le hallarás. Y créelo así, con esas palabras yo quise buscar con los ojos cerrados y pues yo creo, no sé si alcanzas a ver esta luz, está tenue, hay una luz, pues yo creo una luz por muy fuerte que sea, no he podido encontrar una luz así en el mundo natural. Con mis ojos cerrados miré esa luz, algo recorrió mi cuerpo desde los pies hasta las manos porque levanté mis manos en ese momento. No hubo lágrimas, pero supe que había pasado algo en mí. Me levanto de donde estaba orando, cuando la gente se levantó, me voy a la salida y estaba como este tamaño, como una bardita, no sé si era macetero o algo así, que bien se podía sentar uno ahí. Y cuando iba a la salida, lo miré como una mesa. Y pensé en todas las cosas que yo no quería dejar. Y las miré como en esa mesa. Pero fue como una visión más allá. Estaba esperándome Jesús. Y eso tenía que hacerlo a un lado. Y no dudé, así mismo, hacerlo a un lado. Para poder pasar. Jesús me estaba esperando, pero todo eso me estorbaba para llegar a Jesús. Y ahí tú decidiste entregar tu vida a Cristo. Termina el culto, a la primera que encuentro es a mi hermana menor, a Chari Sacbieli. Digo Sacbieli porque en sus trámites migratorios ella ahora es residente en Estados Unidos y su nombre es Sacbieli ahorita, son los nombres de sus 4 hijitos que tiene. La miro y lo único que le digo, fíjate, le voy a decir la palabra, me voy a bautizar, pero cuando me voy a bautizar, como cuando regañas a un niño y hace pucheros. Ahí fue cuando empecé esto sí, y entonces empezaron a rodar mis lágrimas. Hasta entonces. Y yo le doy gracias a Dios. Jesús no tuvo que hacer nada más, aunque he tenido muchas experiencias sobrenaturales con el Señor Jesucristo, pero desde ahí yo estuve convencido. Y ahorita nos vas a platicar algunas de esas experiencias, sobre todo en el campo misionero, ¿verdad? Que es lo que queremos un poquito más ahondar en este tema con nuestro hermano, aprovechar que nos está acompañando y ahondar en este tema. Y bueno, para eso vamos a entrar de lleno en esta temática también. Ya nos contaste cómo llegaste al camino del Señor, cómo fue tu conversión, cómo el Señor te tocó, ¿verdad? Pues ahora, ¿qué te parece si nos cuentas cómo fue tu llamamiento a las misiones? ¿Dónde te diste cuenta, dónde dijiste, híjole, yo tengo que salir del país o irme a una etnia, aunque sea en el país o donde sea, pero yo necesito ir a predicar el evangelio de misionero? No sé si puedas contarnos de manera, yo sé que debe ser una experiencia un poquito extensa, ¿verdad? Para contarse, pero hay muchísimas preguntas que te queremos hacer, entonces queremos aprovechar muy bien el tiempo. Cuéntanos un poquito ahí sobre cómo fue tu llamamiento entonces a las misiones, hermano. Bueno, resulta que a los 10 meses yo me bauticé en agosto del 95, el 6 de agosto. ¿Cuántos años tenías? 21 años. 21 años. Y cosas que uno no sabe, ahora ya lo tengo claro, que cuando Dios llama a alguien desde un principio le da a conocer para qué lo llama, pero uno pues no conoce la palabra de Dios y vas aprendiendo en el Señor. Me hicieron una pregunta cuando me bauticé, uno de los ministros, el hermano Soto, ahí en la East Valley, ahí en Chandler. ¿Qué había sentido? Me preguntó qué había sentido cuando me bauticé, qué había sentido hacer en la obra de Dios. Y pues me gusta mucho cantar, ¿no? Pero si me oyes cantar vas a saber por qué mejor predico. Pero eso no le dije. Sí, de que no, pues cosas peores he hecho. A ver, tráete la guitarra, güey, a ver qué hacemos aquí. No, que no haga eso, ¿verdad? A lo mejor le quitamos la chamba aquí a los corrales. Y resulta que mi respuesta fue esta. Cuando él me hace esa pregunta, ¿qué había sentido hacer en la obra de Dios? Le dije, ir a decirle a mis amigos que hay algo mejor de lo que nosotros
pensamos que es bueno o que a nosotros nos gusta. Y cuando decirles decías que a mis amigos, ¿en quién pensabas? pensaba en mis amigos en mi pueblo. En México, en aquí. México, aquí. Sí, de hecho, me bauticé un día domingo, el 6 de agosto, y antes de que diera vuelta la semana, el sábado ya estaba yo en mi pueblo. ¿Tenías de visa regreso. o No, estabas? no, que no te escuche nada más. No, no, hasta aquí llega en México nada más esto. Somos hombres nuevos ya. Y entonces, ya llegué aquí, me congregué, los hermanos allá no querían que yo me viniera a México, decían es que se nos han perdido y ahora entiendo que tenían razón por todas las cosas que habían pasado, pero nunca estuvo en mi mente ni ha estado en mi mente dejar a Jesús. Y entonces, a los 10 meses de bautizado, asisto a mi primer convención general en Guadalajara, Jalisco, el año 96, por ahí creo que fue en el mes de junio o julio, no recuerdo bien la fecha, en el año 96, en la actividad de jóvenes presentaron a una hermana llamada Miriam Gaciola diríamos allá en Sudamérica. Así, no más en Sudamérica, también para acá, para el centro del país. A los de Giola le dicen Gaciola. Ok, entonces, y ella habló acerca de las misiones que ella realizaba en Centroamérica. Y bueno, dio su testimonio, las cosas que pasaban, que había vivido. Al terminar las conferencias o al terminar de hablar, señaló un lugar donde ella iba a estar. Y estábamos pues unos amigos ahí y estaba yo. Entre ellos estaba mi hermano Héctor Higuera, de ahí del Poblado 6. Y pues le hice señas y hablamos de ir a verla, donde ella dijo que iba a estar y no la encontramos. No la encontramos. Y bueno, eso fue a los 10 meses de bautizado. Yo apenas tenía 10 meses de bautizado. Dijo, si alguien quiere servir en las misiones, ahí voy a estar. Y no la encontramos. Y desde entonces yo dije, si el Señor me llama, porque yo empecé a estudiar, ya había empezado a estudiar aquí lo que era el diaconado antes. Hoy se le llama CREA. Lo que era el diaconado antes, yo había empezado a estudiar. Antes de empezar el diaconado me habían preguntado que si yo quería ser pastor. Mi respuesta fue que no, se me hacían muy batallosos los hermanos. Sí, es que yo ahora los escuchaba hablar. Entonces, y al estar estudiando, mientras yo estudiaba, en ese tiempo leí el pasaje que dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y eso no dejó de inquietarme, de retumbar en mi mente, taladrarme. Y llegó el momento que dije, Señor, si tú me llamas al pastorado, yo voy. Y me preguntaste ahorita, ¿y ahora cómo son los hermanos? La iglesia no es batallosa, de verdad. Los hermanos son nobles. Pues así me ha tocado, a mí no me he encontrado hermanos difíciles. El trato que tengas con ellos, ojo, sin alcahuetearles el pecado, que quede muy claro, pero no tengo necesidad de pelear con ellos. Aconsejarlos sí, que es mejor para su vida servir a Dios y todo lo que quieras, pero pues yo no quería ser pastor. Y es mejor para su vida o para la vida de nosotros como ovejas, pero es mejor también para el ministerio del pastor, o sea, es una relación sana, pues, y además es un ministerio sano, se puede decir también en ese sentido. Entonces, pues, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que estés pensando así. Dice la Biblia que está el trigo y la cizaña, ¿no? Y a veces yo digo, aquí voy a decir un poquito, a veces cuando dicen, oye, es que en la iglesia hay mucha gente. Hay gente que dice, en la iglesia hay mucha gente hipócrita. En la iglesia hay mucha gente falsa. Yo quiero decirles, aprovechar de decirles, en la iglesia no hay gente hipócrita y no hay gente falsa. La iglesia es de Cristo y la iglesia es como Cristo la quiere tener. Cuando usted vea un mal testimonio o a alguien que no está haciendo las cosas de la manera como las tiene que hacer, déjeme decirle tristemente que no es iglesia. No los revuelva junto con la iglesia de Cristo. Por eso siempre tenemos que tener cuidado cuando hablamos de la iglesia, ¿verdad? Porque es hablar de la novia. Y cuidado con que hablen, ¿cómo se pondría si hablan de su esposa? A lo mejor hasta con los pies le entra, ¿no? Entonces, no se caló en el mundo, menos ahora no quiero que se cale.
Bien, entonces ahí, El punto del llamado fueron varios años, ya después de esto que te mencioné. Entonces yo tenía 10 meses de bautizado, soltero, y llegó el tiempo en que, te lo voy a decir, iniciamos el pastorado, ya casado, ya me casé, bueno, soltero también inicié el pastorado, nos casamos, mi esposa y yo, y en el año 96 hubo una oración en Monterrey, en una convención en Monterrey. La verdad yo no recuerdo haber pasado. Yo no recuerdo haber pasado, hicieron el llamado, los que quisieran servir en las misiones, como iglesias enviadoras, como misioneros, todo esto, y yo no recuerdo, la verdad, haber pasado. Quizás sí pasé. Y en el año 98 se abrió la escuela en el 2008, perdón. En 2006 allá en Monterrey, 2008 se abre la escuela de misiones. Y me llaman para platicar conmigo. Entonces el obispo era el hermano Herminio Ruiz, el secretario de misiones era pues tu hermano, Jesús Piña. Y Jesús me dice, Acosta Piña. no, pero es que yo le digo así, pues. Bueno. el Piña, Piñita. Sí. Él me dice, es que tú levantaste la mano en Monterrey. Yo le decía a Piña, no me acuerdo. Y me dice, ¿le sacas? No le saco, pero no me acuerdo. Y entonces, así estábamos. Oye, no, tú estás como el que, ¿quién quiere cooperar? El otro le levanta la mano, ¿no? Ya creo que... no, es que la verdad no me acordaba, pero sí estaba en mí. Para ese tiempo ya pensaba que no iba a salir a las misiones, porque hasta habíamos hablado con el que era secretario de misiones en su momento, y no. Y me dicen que se va a abrir una escuela de misiones en Rosarito, Baja California, y que estaban hablando con algunos hermanos para ver a quién enviaban como candidato, era la palabra, candidato a misionero o estudiante de misiones. Y sí, en el mes de junio del año 2008, fuimos mi esposa y yo a la escuela de misiones. Éramos el único matrimonio, aunque iban casados a la escuela, no llevaron a la esposa, después volvieron con la esposa, y ese fue el proceso. Salimos, pero el llamado yo creo que fue desde el bautismo, pero uno no lo entiende. Sí, así es. Por lo que nos estás platicando es muy, muy, muy factible que así haya sido. ¿Qué te dijo tu esposa? O sea, imagino que en algún momento tú tuviste que llegar y decirle, ¿sabes qué? Yo quisiera ser misionero. ¿Cuál fue la reacción de tu esposa? Bueno, cuando le pedía que fuera mi novia y ver si nos podíamos casar, le dije que también ese día me iban a ordenar como ministro, y que estaba también en la propuesta si estaba dispuesta a ir a donde la obra de Dios lo requiere. Porque acababa de responder una pregunta en el llenado para ministro, y dice, ¿está usted dispuesto a ir donde la obra de Dios lo requiera? La pensé mucho, pero dije que sí. Por eso no tengo problemas, de verdad. No tengo problemas, ni tenemos problema con familia en ir a donde la obra de Dios lo requiera. En mi mente no está el buscar acomodos. Mis respetos para quienes tienen otro pensamiento, pero para mí el llamado al pastorado es donde la obra de Dios lo requiera. No donde me sienta mejor yo, donde el Señor necesite que estemos. Y cada situación, o si hablamos de cambios pastorales o del llamado a las misiones, con mi esposa pues ya está hablado desde el principio. Donde la obra de Dios lo requiera. Cuando fue para misioneros, ella fue a la escuela de misiones. Llevamos una de las materias que se llama Teología de la Misión, y el que lleve la materia Teología de la Misión, y si no se involucra en misiones, necesita convertirse a Cristo. Que tenemos varios. Hay varios por ahí, ¿verdad? También, que incluso llevaron sus estudios de misioneros y que nunca salieron. Oye, hermano Chani, vamos ahora a volar. Vamos a volar ya tuviste el llamado. Tú y tu esposa, cuando tú saliste rumbo a Perú primeramente, ya iban tus hijas también. ¿Cuántos años tenían ellas? De hecho, desde el proceso, antes de salir a Perú, fuimos a hacer la práctica misionera y nos llevamos a las niñas, una de 7 años y la otra de 3 años.
Ya para... No fue complicado, o sea, en ellas, para poder que ellas, porque imagino sobre todo la de 13 años, lo de 7 años, perdón, ya estaba cursando su primaria, ¿no? Segundo de primaria. De hecho, ella era de 10. O sea, gracias a Dios no sacaron Aquí. al papá. Las niñas muy inteligentes. Era de 10, de 10. Y sí notamos que tuvo ciertos problemas y agarró el ritmo otra vez. Pero salieron aquí en México Aquí en México a Yucatán. y tuvieron que cambiar a una escuela primaria de Yucatán. Cambiamos, ella terminó primer año en el Poblado 7, Ajá. ahí era pastor. Segundo año entró aquí en Los Mochis y todavía estaba en el segundo año cuando nos fuimos a Yucatán y en el segundo año todavía regresamos y aquí terminó el segundo año. Ah, entonces no estuvo en escuela primaria en Yucatán. Estuvo en la escuela, en sí. segundo. Estuvo La otra desde pues todavía no, septiembre. ¿no? No, iba al kinder, pero Así pues es. como de visita, no había problema. Sí, así, pues no está, no Ya en era. el Perú nos fuimos todos desde hacer primero la práctica misionera en otro país y hicimos nuestros trámites migratorios y todo. Ya para cuando regresamos, fuimos juntos a hacer la práctica y ya pues a instalarnos como misioneros después. Y la menor desde lo que era inicial, se le llama ya el kinder, desde inicial o kinder hasta, no recuerdo si sería lo equivalente a primero, segundo de secundaria aquí. Allá. Exacto. ¿Quién iba contigo cuando volaron? ¿Tú, tu esposa y tus hijas? ¿Iba alguien más? Nadie más. Cuando llegas tú, llegas a Perú, te bajas del avión, te paras ahí. ¿Qué te viene a tu mente ahí? O sea, ¿qué piensas cuando ya estoy aquí en Perú? No, pues desde la primera vez, no sé, para mí siempre ha sido emocionante servir a Dios. Nunca ha habido te lo voy a decir, el esperar algo de alguien. Mis expectativas siempre están en Dios y eso es lo que lo hace emocionante. Y al estar ahí, pues no hay tiempo de pensar no sé, en el sentido de la pregunta que hacías, no hubo tiempo de pensar y ahora que no, aquí estamos. Y irle dando dónde a lo que llegaste? vamos, a Lima, Perú. ¿Pero a la casa de quién o qué? Estaba el hermano Rubén Chavarría, El hermano Rubén Alfredo Chavarría Ahí Peregrino. hablamos de él, ¿verdad? Sí, Cierto. entonces él con su esposa, la hermana Rachel, con su hijo Abelito, eran los que estaban como misioneros. De hecho, ellos me entregaron la responsabilidad de la misión en el país. Ya cuando volvimos nosotros a terminar la escuela de misiones a México y regresamos al Perú, pues ya no me esperaba él ya estaba allá en México. Ya es la segunda vez que fuimos al Perú, pero ya sabíamos cómo llegar, allá me ponía de acuerdo con los hermanos, ya estoy aquí, hermanos muy serviciales. ¿Pero ahí en el tenías una país. casa aparte o vivían Se rentaba una casa y de 3 pisos, pero nosotros rentábamos el primero y segundo piso y el tercer piso lo rentaban otras personas. Entonces, el segundo piso vivíamos nosotros y en la parte de abajo era donde celebrábamos los cultos, la clase bíblica, entonces en la parte de abajo. ¿Pero trabajabas en conjunto con el hermano Rubén o él tenía parte su... No. Cuando yo llegué, él me empezó como a discipular, se puede decir, a enseñar los lugares que había ya en el Perú. Llegué para que me entregara. O sea, no se puede decir que trabajamos juntos ni separados. O sea, anduvimos juntos, yo era su discípulo, pues esos 3 o 4 meses para yo recibir la misión, enseñarme la moneda, los lugares donde ir a hacer las compras, todo eso. Muchas ¿Cuánto tiempo cosas. llevó eso? ¿Algunos meses? No, pues fueron 3 meses. No terminé de aprender todo lo que tenía que aprender, pero lo básico. Ahí estuviera el Sí. hermano todavía, yo creo, Los para poder trámites, aprender sí. todo, ¿no? Me ayudó con los trámites migratorios, que eso también lo vimos de parte de Dios, porque en 20 días nos llamaron para decirnos que ya estaba nuestra residencia. Oh, mira, qué bien. ¿Te acuerdas dónde fue tu primera predicación? Tu primer sermón ante personas, o sea, no en un grupo, pues ahí en Perú. Ahí mismo en Santa Lucrecia, número 166 o 68, no me acuerdo. ¿Cuántas personas había ahí escuchando el mensaje? Aproximadamente unas 30 personas. Aproximadamente unas 30 ¿Te personas. acuerdas del título del sermón? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No me acuerdo, de verdad. No. Ah, ok. Y luego predicaste ahí en ese lugar. Y de manera foránea, ¿en aquel lugar? ¿Dónde fue tu primera predicación? Fuimos a un lugar llamado Chepén.
después fuimos a Tarapoto, después a Munana, Catache. Oye, pues, ¿Qué? no, qué bueno que no es como aquí que le ponen nombre de personas a las calles y todo, ¿te imaginas? Sí. Ey, bueno, hay el hermano Chepe, no, pues no se llama así, ¿verdad? Pero Chepén. Monono, ¿qué? Monono. Munana, Munana. en Catache. Munana, Era Momana como Catache. parte ya como para empezar la sierra, no había pinos todavía ahí, pero ya de ahí cerca ya empezaba lo que era la sierra. Y en esa parte fuiste a predicar. Esas partes Esa con fue- el hermano Rubén, todas esas hermano partes con el hermano Rubén. No fuimos, Tarapoto es en la selva, pero es una ciudad en la selva. Hasta después fuimos nosotros a lo que le llamaban el Monte Alto, ¿no? Lo que es la parte ya selva, podemos llamar, yo decía selva virgen, pero en realidad me decían, esto no es selva virgen. Selva virgen es a donde vamos de cacería, decía, donde no me querían llevar. Ahí tengo una anécdota rapidito así. A ver, échala. Resulta que a mí no me querían llevar a la selva virgen. Yo quería ir con ellos, yo quiero ir de cacería con ustedes. Les decía, no, pastor, y no, pastor. Y hasta que les pregunté, ¿por qué no quieren que vaya? Pastor, dice, es muy peligroso. En la selva virgen hay trampas, dice. Hubo un tiempo que poníamos trampas, dice, y hay gente que le mutilan o el pie, dice, se lo cortan. Aparte hay muchas serpientes venenosas y no queremos que le pase algo a usted. Por eso no me llevaban. Al tiempo fueron 2 misioneros y me hablaron por teléfono y me estaban haciendo, todavía no se usaba la palabra bullying, ¿no? Pero se estaban, dice, nosotros sí nos llevaron a la selva virgen y a ti no te Había han bullying, llevado. pero todavía no se usaba Sí. la palabra. Sí. La ¿Sí? palabra bullying no se usaba, ¿no? Y ya, yo los dejé. Ah, sí, ya ves, nosotros vamos llegando y tú tanto que vienes y a ti no te han llevado y nosotros sí. Pero después, al poco tiempo, no pasaron ni 15 días, en otra llamada, dice, no, ya sabemos por qué nos llevaron a nosotros y a ti no. Que a ti sí que te se cuidan y a nosotros no. Por el peligro que hay. No, hombre. Entonces, o sea, es trampa para animales, ¿no? Me imagino. Ahí. sí usaban mucho las trampas para animales. Usaban un tipo de tubo que tiraba la bala, pues. Un tipo de tubo. Entonces se activaban y a muchas personas les sabían, pues, que habían quedado mal de la pierna por esos tipos de trampas. Y las prohibieron. Pero hubo gente que ya no fue y ya no las quitó, ya ni quiso ir a donde estaban las trampas y quedaron ahí en lo que es la selva virgen, entre las ramas, pues. Pues ahí quedaron y ahí las agarraba la misma gente. Diríamos Pero como, fuiste finalmente. no, diríamos como dicen en los lugares donde hubo guerras y que ponían minas, algo parecido Como así, minas, así como es. minas, pero Sí, nomás que la mina explota, pues. Entonces nunca te llevaron a la selva virgen. no pasé cerquita, ahí me decían, para allá selva virgen. Y no volteaba y decías, voy de pasadita ahí, no. No, ya que supiste, pues ya no, ¿verdad? Aprendí de los nativos, hacerle caso a los nativos. La palabra se oye mal para muchos, pero somos unos ignorantes del lugar donde vamos. Muchas cosas podemos leer, ver en la internet, pero no hay como preguntarles a los que viven ahí. Eso es para todos. Nos las podemos dar de que sabemos muchas cosas, pero somos ignorantes porque ellos realmente saben cómo están las cosas en ese lugar. Claro, la misma experiencia de ellos mismos de vivir ahí. ¿Quiénes fueron tus mejores compañeros en general en tu misión, en el trabajo misionero? Mi familia. ¿Tu familia? Mi familia. Tengo qué? muchos ¿Por qué? amigos, tengo muchos amigos y muy buenos amigos de misiones a los cuales aprendíamos juntos. Me tocaba discipular, enseñar, a hacer una especie de mentoría en las misiones y pues todavía tengo mis compañeros misioneros, muy buenos amigos, nos entendemos perfectamente lo que es la misión, pero no me sentía completo cuando iba a hacer la misión solo. O sea que por las razones de escuela y que se tenían que quedar mi esposa y mis hijas en la ciudad y yo salir a hacer la misión, pudiera salir con quien quieras, pero no me sentía completo. Me sentía muy bien cuando iban ellas, el respaldo, a mí me gusta mucho en el momento de la administración que esté mi esposa. Tengo que ministrar a un hombre, lo puedo abrazar y todo lo que quieras en cuanto a la administración,
Pero si está una mujer para ministrarla y hay algo de parte de Dios en ese momento, me gusta que esté mi esposa porque ella hasta le puede dar un abrazo. Y quiero decirte que han surgido muy buen efecto en las mujeres donde mi esposa me ayuda a ministrarles. El toque de Dios ahí está. Eso es un complemento, pues ahí, en cuanto al ministerio es un complemento la esposa en ese sentido, y yo creo que sí nos hace falta muchas veces tener bien en claro eso, ¿no? Que cuando se trata, como dices tú ahorita, nosotros estamos pues como asesores, mi esposa y yo de jóvenes también, y yo te platicaba la otra vez a los muchachos, yo llego, los abrazo, les tuerzo el brazo y todo lo demás. En el caso de las muchachas, pues lo saben, porque ellas ven el podcast también. Ya les dije, vean el podcast porque si no tienen punto menos en la clase bíblica. Sí, saben que la distancia y el respeto, pues ahí está siempre, ¿no? Con ellas también. Entonces sí es importante esa parte, esa complemento siempre. Y pues qué bueno que veas que hayas visto siempre a tu familia, a tu esposa, a tus hijas como los mejores compañeros dentro de la misión. Pero por otro lado, si tú regresaras a las misiones, si tuvieras la oportunidad de regresarte y tomarte un café con alguien que no es tu familia, ¿con quién te tomarías ese café? ¿Y por qué? ¿Qué te gustaría platicar? A ver si no raspo muebles. Ni modo. Tengo amigos. Di como dicen todos son especiales, No, ¿verdad? no. Es que por ejemplo, está Benjamín en Ecuador. Podemos tomarnos los cafés y él hace unas ricas Pero ¿con carnes. quién? ¿A quién? A ver, aquí. Benjamín, por eso estoy diciendo. Con él, ok. Yo pensé café. que ibas a agarrar a otros más. Sí, es que también. Pero principalmente con... está también Bartolo en Bolivia. Estoy hablando de los de la región donde estábamos. Okay. Está Bartolo en Bolivia. Está Richard en Venezuela. De verdad, muy buenos amigos. Ahora Edwin en Perú, aunque Edwin yo le entregué la misión en Perú, con los que más conviví fue con estos tres que te menciono. Y más lo voy a decir así, como si no un mentor, quien tenía más experiencia en esto, porque había sido hasta presbítero en México, y por la sangre liviana, le decía yo, era Bartolo. Con él sí, y él me hablaba a veces, ¿cómo estás? O sea, de esas formas que normalmente la gente no te habla así. Los otros también, pero Bartolo era más como pastoral el asunto con él. Y compañeros, pastores. ¿Sentiste el pastoreo de tus autoridades siempre ahí? Más que de mis autoridades, de Bartolo, es el que te menciono. Es una persona ya mayor, ¿cómo es? Es más viejo que yo. Si lo está viendo, que Bartolo. Le digas tú que lo vea, ahí no vayas a ver ese podcast y le van sí. Hablamos de ti. Sí, es un hombre con mucha experiencia en la pastoral y que está haciendo misiones ahí en Bolivia actualmente, está haciendo misiones en Bolivia y él me ayudó bastante, más en el asunto de la supervisión. Mi forma de ser aquí contigo, con Buense, con los hermanos, es la misma forma de ser que tengo allá. Ahorita que mencionaban el asunto del respeto, yo no cambio mi forma de ser por el respeto. Para mí, las funciones, los nombramientos son necesarios y hay que hacerlos, pero yo no debo cambiar. En el sentido de la esencia con la que Dios nos llama, es chamba, pues. Claro. Lo que hay que hacer es trabajo. Entonces la supervisión como misionero, supervisor en esos 5 países, Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Colombia, es trabajo. Un hermano de Colombia, admirado, me dijo él, hermano, usted ni parece, pero no me lo dijo, diríamos aquí en mala onda, sí. No parece supervisor, es muy sencilla su forma. Digo, hermano, es que este soy yo, tengo una función, un día va a terminar, no tengo ningún problema, soy pastor, un día va a terminar, no tengo ningún problema. Lo que seamos es la gracia de Dios y la esencia, mientras no ofendas a Dios con tu forma de ser, adelante. ¿De dónde es el hermano Bartolo? ¿De aquí en México? Bartolo es de Tabasco. De Tabasco. De Tabasco, sí, es Bartolo. Tengo amigos ahí en Tabasco también. Sí. Él es de Tecolutilla, Tabasco. Ah, ok. Bueno, algún día vamos a conocer, pues no sé si nuestro hermano Gwen se conozca por aquel lado, conoce toda la República casi también ahí en el ministerio, ¿verdad? Pero pues para allá, a mí me gustaría mucho ir a Chiapas, por aquel lado, dicen que está muy bonito también. Bueno,
Una pregunta que quisiera también que no dejar pasar para esta plática es, ¿cuál fue el día más difícil de tu misión? ¿De estar en la misión o de la misión? Mientras estuviste allá, ¿cuál fue el día más difícil? Eh, Yo sé que pudo haber muchos, ¿verdad? Días complicados, pero alguno donde tú dijiste de veras que se necesita. Quizás así como difíciles, no tanto, pero sí hubo uno que me sentí muy mal, mm, que fue cuando murió mi mamá y estábamos allá en la misión. Pude haber venido, yo quería venir en el momento eh, te lo voy a decir así, cada vez que venía, mi mamá y yo nos despedíamos. Ella me decía, hijo, no sé si vaya a estar para cuando vuelva. Nos despedíamos. Y cuando mi mamá estuvo enferma, hablando con mis hermanos, habíamos acordado de venir por parte del distrito, por parte de la Secretaría de Misiones, teníamos el apoyo para venir, no había ningún problema por ese lado. Pero en esas fechas se dio la convención misionera en el Perú y la convención iba a iniciar el viernes, sí, viernes, sábado y domingo. Y el miércoles para amanecer jueves me llega un mensaje de mi hermana menor, pues diciéndome que mi mamá ya falleció. No hice ni el esfuerzo por venir, me sentí muy mal con mis hermanos, nunca se los dije o no me acuerdo haberles dicho. Yo soy de la idea que de las personas lo que les puedas dar en vida y que cuando vas a un lugar donde alguien murió es por los que están en vida, para consolarles, para estar con ellos. Y me sentí muy mal con mis hermanos, no hice ni la lucha de venir, no me sentí con las fuerzas para venir. Aún estaba la convención, lo que hice fue dejar pasar lo que fue la convención. No les dije a los hermanos, no le dije a nadie, lo sabía solamente mi esposa, mis hijas, dos muchachas misioneras que estaban ahí con nosotros en ese tiempo. Los hermanos de la iglesia miraban publicaciones, pero nunca se atrevieron a preguntarme porque después me dijeron, lo mirábamos a usted y no pensábamos que fuera su mamá. Y el último día, ahí sí pues me desahogué, les dije, hermanos, así estuvo el asunto, y pues tuvo que pasar algo. Yo doy acompañamiento, le llaman ustedes los psicólogos la clínica, yo le llamo charla, plática, y doy acompañamiento a las personas y les ayudo a pasar el proceso de luto para saber dar el adiós a la persona que ya se fue, porque conmigo también así lo tuvieron que hacer. Yo no había venido, no quería, vine aquí a esta área después, no había querido irme a donde estaba la tumba de mi mamá, me regresé al Perú, al tiempo volví y en una capacitación que nos dieron para dar este acompañamiento, no recuerdo, este cuidado integral se le llama, hacer el cuidado integral a las familias misioneras. La hermana psicóloga que estaba ahí, desde que dije esto, algo que hayan pasado ustedes difícil allá, perdón, y cuando yo dije esta parte que fue cuando falleció mi mamá, y así luego, yo les digo, hay cosas que no necesitamos discernimiento. Me dice, y usted no vino al sepelio. Y me explicó, sabemos como cristianos que ya no nos escucha la persona, pero vaya a la tumba y dele gracias a Dios. Cierra el ciclo, se le llama esto. Y me ayudó mucho, fue muy liberador. Es una de las veces que vine a México, llegué al poblado, el bello poblado 7, le pedí la camioneta a mi hermano, me fui, pregunté dónde estaba la tumba hasta que llegué a la tumba, doblé mis rodillas, le di gracias a Dios por mi madre, el tiempo que Él me la prestó, lo que ella me enseñó. Si algo noble encuentras en mí, es herencia de mi madre. Si algo regañón encuentras en mí, es herencia de mi padre. Entonces, y le di gracias a Dios y fue liberador. Platicaste algo, sabemos como dices que ya no nos escuchan, pero tú, bueno, generalmente el psicólogo también te pide que platiques con la persona que está ahí, ¿no? Hay una terapia que
que se hace precisamente en el medio, ahí en el consultorio, donde se abre el ataúd figurativamente y se platica con la persona. ¿Platicaste algo ahí con tu mamá? No Solamente hice eso. Creo que sí lo habíamos hecho, como te digo, cada vez nos despedíamos. No fue necesario hacer eso. Ya sabíamos que nos habíamos despedido, pero no había cerrado el ciclo de cuando va. Y de hecho no tocó ese punto de como dices, el ataúd y todo eso, no se tocó el punto de esa manera. ¿Con tus hermanos después que te comentaron? ¿Ya no salió el tema? ¿Te dijeron algo? Fíjate que no sé eso, ya que vean esto, hermanos míos. Ahí me dicen si hubo algún sentimiento. No, gracias a Dios considero que somos una familia que nos amamos. Por ejemplo, escucho familias que tienen problemas de herencias. Pues con nosotros no hay mucho que pelear, ¿verdad? Entonces, no considero esas cosas. Amo a mis hermanas, a mi hermano, nos llevamos perfectamente bien. Y pues es lo que el tiempo que al volver siempre pues ya fue ir a platicar y sí, de repente tocaba el tema. La que más toca el tema es mi hermana mayor. Ella es la que más se acuerda de esto de mi mamá y así, y lo tocamos ya de manera normal. Creo que Dios ha sanado pues la herida en ese sentido de todos. Qué bueno, qué bueno. Porque sí, muchas veces quedan esos resentimientos, pero bueno, la mayoría son hijos de Dios, ¿verdad? Ahí en tu familia yo creo que es más fácil en ese sentido comprender, entender muchas situaciones, sobre todo por la situación que estabas tú allá, pues también. A lo mejor para alguien que no es cristiano hubiera dicho, ¿cómo es posible que no vino? Pero los que estamos en el camino, pues también creo que lo entendemos, lo comprendemos un poquito más. No sé si quieres ahí un tecito ahí, sí. no pasa nada ahí. Sí. Ahí para que refresques un poquito Gracias. la garganta. Mira, eso que mencionas, sí se dio cuando mi mamá estaba enferma. Eso te iba a preguntar, si había fallecido de manera repentina Hubo o fue un proceso de enfermedad largo. Y hubo personas que a mi mamá le dijeron eso de la familia, porque mi hermano y mis hermanas estaban en Estados Unidos y ellos sí podían venir, pero en el caso mío yo estaba más lejos. Y hubo mi mamá misma me platicó, hijo, me acaban de decir esto, una de las veces que ya hablé con ella, y la respuesta de mi mamá era esta. Ella, cuando nosotros no éramos cristianos, la oración de ella, lo digo de esta manera: ¿cómo podemos orar los padres por los hijos? Señor, que se conviertan, que vengan a ti. Pero mi mamá no era solamente esa oración. Mi mamá decía, Señor, que te sirvan en donde tú los quieras llevar. O sea, cuando mi mamá le decía, es que mi hijo está sirviendo a Dios. Esa era la respuesta. Entonces dijo, pero yo sé que tú estás sirviendo a Dios. Eso era lo que yo le pedí a Dios y ese es el asunto, ¿no? Entonces, de esa manera pudo haber comentarios, sí, pero fue antes. Ya después a la familia, los familiares, tíos, tías, primos, primas, pues el abrazo, me miraban, sabían que no había estado en el sepelio y todo eso, y pues sí, sí hubo lágrimas. Sí. No, pues pero se sanó pues al finalmente todo. Gracias a Dios. Oye, gracias a Dios. Hermano, otra pregunta. Creo que la pregunta está muy obvia, pero quiero que me contestes de una manera, si puedes, con alguna anécdota ahí, ¿no? ¿Viviste amenazas de muerte o atentados allá donde anduviste en alguna ocasión? Algo de manera clara, no de que creo que como que no, de algo de manera clara. ¿Alguna amenaza de muerte, algún atentado directo que hayas sufrido estando en esos casi 12 años allá entre Colombia y Perú? No, en una ocasión nada más fui a darle a un hermano, terminó el culto y él se iba a cambiar de casa, se iba a mudar. Y cuando terminó el culto en la noche, fue un culto de entre semana, fui, le ayudé a moverse y por ahí 12:01 me regresé a casa y pasé por medio de un parque, eran como unos 150 metros antes de llegar a la casa. Al pasar por ese parque, de lejos sí miré una persona sentada entre los árboles ahí, pero lo alcancé a distinguir. Llegando a la casa,
él ya venía atrás de mí antes de llegar a la casa y mientras yo quería abrir, él se puso ahí y me hacía preguntas y lo miraba que quería sacar algo, pero no te puedo decir que sacó algo, no sacó nada, pero como que en el momento que él como quería sacar algo, yo volteaba. Enfrente de mi casa, en un segundo o tercer piso, no recuerdo exactamente, pero en lo alto estaba un billar y ahí se asomaban algunos. No conocía a ninguno, te digo, y los saludaba como si los conociera. Entonces, no, le digo, yo vivo aquí, dije a la persona. Y toqué el timbre, no me quería descuidar. Cuando saco la llave, dice, si traes llave. Pues, claro, te digo que yo vivo aquí. Entonces, él dijo que eran los que hacía el rondín, pero no era de ellos. Eso nosotros sabíamos, el que hacía el rondín si era un guardia, sereno le llaman allá. ¿Lo conocías, Juan? No, y no llegaban ¿Conocías así. al guardia? Ellos andaban o caminando o en bicicleta y sonaban el silbato cada tanto tiempo, o sea, tenían sus... Sí, claro. Y esa fue la vez que pudiera decir, que pasó algo así. Que estuviste en Es relativo el peligro más fuerte que me di cuenta. Y cuando querías ir a la selva virgen. Sí, cuando quería hacerlo virgen. No, mi esposa y yo platicábamos seguido y más en ella estaba ese comentario cuando pasábamos por algún lugar y a veces nos decían, aquí ayer asaltaron o acabamos de pasar y donde llegábamos decían, acaban de asaltar allá por donde acabamos de pasar. O los terrucos le decían a los terroristas ahí en la selva de Perú. O los terrucos llegaron a tal lugar y ahí hemos pasado por ahí. A donde íbamos a predicar. Aquí estuvieron los terrucos buscando a fulanito. Pero nunca nos tocó a nosotros y mi esposa. ¿Y de cuántas nos librará el Señor que no nos damos cuenta? Así es. Sí, es correcto. Bueno, ahora del otro lado de la moneda, ¿alguna anécdota graciosa que te haya sucedido, que te acuerdes, que dices, híjole, me acuerdo de eso y de veras que me sigo riendo todavía? Algo que te acuerdes ahí, que todavía lo cuentes o que ahorita te acuerdes. Fueron varios porque no es por minimizar los momentos difíciles ni el momento del dolor o aflicción, pero han sido más los buenos momentos en el camino de Dios, aún en todo eso. Fueron varios. Uno de ellos le he llamado Alalay. 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 Ah, caray. A ver. Resulta que un hermano en la costa le predicó, te voy a decir cómo hablaba él, el hermano José Rodolfo, le predicó a su mamacita en la sierra, en la parte donde hacía mucho frío. Pues tenemos que pasar por Munana Catache, donde te dije, tenemos que pasar por ahí. Entonces pasamos por Munana Catache, era creo en el departamento se me va el nombre ahorita, era en la sierra de Perú. Pasamos por ahí y llegamos hasta con su mamacita porque él le había predicado y me decía, mi mamacita se va a morir. Ella sus extremidades se le estaban amoratando desde las manos, iba caminando lo amoratado, desde los pies iba subiendo lo amoratado, sus extremidades ya estaban y le quedaba poco tiempo de vida. Esas eran las palabras del hermano José Rodolfo. Y pues ya le prediqué y se quiere bautizar, mi pastor, vamos. Y pues nos fuimos hasta allá. Llegamos con la ancianita. Esa vez no fue mi esposa y mis hijas, fue un hermano recién bautizado, Óscar, segundo Óscar Huanca Silva, de la selva, pero había ido a Lima, se bautizó en una de las convenciones misioneras y pues nos lo llevamos para allá. Y llegamos con donde vivía la ancianita, vivía otro hermano de José Rodolfo, la cuñada y otro hermano ahí cerca, y la ancianita, la hermana Salomé, de 84 años, viejita, y sí, ciertamente sus manos ya se miraban casi negras, sus pies, sus piernas casi negras. Y pues ahí hablamos y sí, se quiso bautizar y la llevamos a donde era el bautismo. Era una especie de cascadita, de cascada pequeña, era un chorro muy pequeño, pero estaba muy helada el agua, muy helada. Hicimos una pequeña pila con costales de arena y poniendo arena en las orillas porque estaba muy bajito, donde ya calculamos que para que se detuviera el agua. Exacto, ya cuando calculamos que la podía tapar a ella o que la podía sumergir bien, entonces dijimos al bautismo. Y cuando ella antes de entrar, fíjate, antes de entrar
Se estaba quitando toda la ropa la viejita. ¿Qué? O sea, quedarse... Todo. Como dicen en Perú, calata. Diríamos aquí, no, bichi. O calaca. No, calata. O sea, calato, ¿no? O se está quitando toda la ropa. Toda la ropa. ¿Y en qué momento la detuvieron o qué pasó? Le dije yo, porque iban 2 nueras de ella, le digo, hey, y hablaron con la viejita y le dijeron, doña Salomé, póngase la ropa. No, decía, se me va a mojar. No quería que se le mojara la ropa. O sea, se quería bautizar desnuda totalmente. Sí, porque ella no, yo digo, ahorita digo, no tenía ninguna referencia de bautismo. Ah, sí, no sabía lo que era. Pues eso uno no pregunta, pues si ya le había Entonces, tocado. ¿qué pasó? Entonces le dijeron las nueras, ellas ya llevaban, con ella se había hablado. Aquí le traemos más ropa y se moja esta, aquí le traemos ropa seca, limpia para que lleve. Y se metió. Pero mientras iba entrando la viejita al agua, empezaba a decir, alalay, alalay, decía, Por eso no se me olvida la palabra. ¿Pero qué significa? Y mientras estábamos Jalalay, ahí, jalalay. agarra aire. Espérate, no significa eso, aguanta. Y mientras estábamos ahí, pues ya yo estaba diciendo unas palabras que habíamos llegado ahí, que para el bautismo, pero veo que la viejita como que se quiere salir y dice, alalay. Y le digo al hermano José Rodolfo, ¿qué dice su mamacita? Así como le decía él. Dice mi mamacita que tiene mucho frío, dice. Alalay significa frío. Pues. Ok. Entonces, no, dije, pues con razón se quiere salir. Entonces la agarré, le dije, en el nombre de Jesucristo la bautizamos y salió. Ya pues nos fuimos y ahí empezamos a platicar. Al tiempo vuelvo con mi esposa, mis hijas, y le hago yo, alalay, le digo. Y dice, no se olvida usted. La viejita según ya no podía caminar. Y una de esas veces, sus hijos se fueron a trabajar. Se le olvidó que estábamos nosotros de visita. Y la miré a como a 10 metros de la casa caminando. Y le digo yo, mire, si camina usted, le hace como que no puede. Y cuando algo no le convenía, decía, no entiendo yo. ¿Qué conversará este hombre? Decía, ¿verdad? Y bueno, eso fue en el año 2011. Para el año 2017 fui a despedirme de los hermanos. Paso por un lugar, ya en la costa donde vive el hermano José Rodolfo, y ahí estaba la hermana Salomé. Del 2011, 84 años, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 años más, ya de 90 años, no se murió la viejita, alalay, fue bautizada en el nombre de Jesucristo y dentro de las cosas y más experiencias de verdad que a veces nos acordamos nosotros, pero todo es glorioso. O sea, se puede decir que ha sido entonces uno de los testimonios de conversión más impactantes que puedes haber conocido. ¿O hay algún otro que digas tú, un testimonio de, bueno, aquí tenemos muchos testimonios de conversiones de gente que ha andado metido en drogas, de gente que ha estado accidentado de enfermedades incurables, pero por ejemplo, que tú recuerdes a alguien donde la mano poderosa de Dios la vemos en cada uno de los que nos convertimos, ¿no? Pero hay testimonios algún testimonio que te acuerdes que digas, había un hombre que se convirtió a Cristo y tenía este pasado o hacía esto. Pues tanto así como así, ¿no? Me tocó bautizar dos ex soldados ahí en el Perú. Pues a veces no platicaban mucho ellos de lo que habían vivido. A uno de ellos sí le tocó el conflicto entre países, entre Perú y Ecuador. Al otro no. Pero podemos ir viendo, tendría que ser muy detallado. Sí, sí. En una familia sí se me hizo muy tremendo la situación que vivían. Pues lo voy a decir así, ¿no? Era un hombre y eran cristianos ya. O sea, después se convirtieron, pero él tenía como esposa a una mujer y a la hermana de esa mujer. Y tenía la casa aquí y a los metros la otra casa. Ya para entonces vivían en la ciudad. Pero aclarando, eran cristianos. No, ya después, o sea, eso ya después, él era cristiano y ya decidió vivir con una. Okay. Pero todos los años que vivieron así, me tocó bautizar hijas del Señor, pero eran medias hermanas y llevaban los mismos apellidos. Sí. Me tocó bautizar 2 o 3, no recuerdo exactamente, una nieta desde ese señor y más que empezaron, o sea, la familia era extensa, fueron como, no sé,
no recuerdo si eran más de 10 o 10 con cada Pero una. tocó bautizarlo, pues a él también. No, él para entonces él decía que ya era bautizado. Nunca entramos en detalles. Fue como de visita un tiempo a la ciudad y regresó a su lugar de origen. Ok. Son cosas así, o sea, ¿qué más? No, pues de momento así no me acuerdo. No me acuerdo, pero sí debió haber estado alguien por ahí. Así. ¿Qué te gustó más de manera muy breve, qué te gustó más de Colombia? Bueno, de Perú primero. De Perú, pues la misión en sí. Llegamos pues más bien, no pensaba nada, desayunaba, comía y cenaba, misión. Desayunadas, comidas, cenadas, ¿y a qué horas predicabas? Sí, o sea, y te lo voy a decir en palabras peruanas, desayunaba, almorzaba y cenaba. El almuerzo es el de mediodía ya. Entonces, me decían que había un lugar donde querían escuchar palabras, allá me iba, aunque fuera lejos, horas o días para llegar. Que no hubo días, pero hablar de que tenías que llegar a un lugar y el día siguiente continuar el viaje porque no alcanzabas. ¿De Colombia? De Colombia el trato de la gente. El trato de la gente. El trato de la gente, pues mis respetos. ¿Cómo somos los sinaloenses a lo mejor? Mira, creo que nos tratamos muy bien aquí, pero aquí tú en la calle difícilmente saludas a uno que no conoces. Así es. Nada más con eso te digo algo. Y Bogotá es una ciudad de millones de habitantes y la gente sin conocerte te puede saludar. Sí hay pues aquellos que no te saludan, pero oye, aquí eso se ve nada más en los pueblos. Oye, ¿y qué fue lo peor que comiste? Desde aquí, desde Yucatán, me tocó comer algo que se llama, no sé cómo estuvo, venado en pipián. Que cuando lo comí, aquí en Yucatán, en el lugar que estábamos, lo comí normal, pero en cuanto lo quise pasar, como que se me subió a la cabeza algo y me dieron ganas de vomitar. Dije yo, ¿y otra vez? Ya venado en pipián. Sí, allá había venado todos los días en ese lugar donde fui a hacer la misión, Jují, Yucatán. O pipián de venado, no recuerdo. Me lo dio la vecina. Y no, dije, pues yo como de todo. Le di otro entre, me levanté donde me lo estaba comiendo al área de lavadero a querer volver el estómago. Así. Perú, Colombia, no recuerdo haber comido algo difícil. Diferente, sí. Sí, diferente, pero... Si tú ves por ahí un video en el YouTube desde el Saludos de la Selva Amazonas, estoy comiendo suri, sufro antes de comerlo. Es un gusanito, estaba así moviéndose. Sufro antes de comerlo, pero ya que lo como. ¿Cómo se llama? Suri. Suri, con mi hija. No le vas a decir gusano, no seas malo. No significa piedra preciosa. Piedra preciosa, porque es surizadaí. Así es, piedra preciosa de Dios. Exacto. Así es. Bueno, entonces, ¿y tú cuál crees que ha sido la bendición más gratificante que recibiste de esos países? ¿Has oído el canto de Evan Kraft que dice, me propuse bendecir con mi guitarra y voz, pero ellos fueron más mi bendición? Se titula ese canto Ya nunca más atrás. Llegamos en un momento de nuestra vida, mi esposa, mis hijas y un servidor, llegamos a pensar que no íbamos a regresar a México, que nuestra vida iba a terminar allá en las misiones. Siento que fuimos más bendecidos nosotros que realmente bendecir a la gente. El trato que nos dieron, no se nos hacía difícil, de verdad. Cuando me preguntaban, ya ves que entrevistan a los misioneros cuando uno está en la misión, ¿qué fue lo más difícil? Y le decía, pues, no, pero algo más y algo más. Dice, pues si quieres te invento algo, les decía. La verdad disfrutamos mucho la misión, la gente. Para mí era muy gratificante ver la transformación de las personas. Uno así palpable, varios no, pero este fue en corto plazo. Un matrimonio a punto del divorcio. Llega el hombre a buscar al pastor. Le digo que yo soy el pastor. Fue un domingo en la mañana, desde la clase fue, me dio la dirección. En la tarde, después del culto, fui a la dirección que él me dio. La esposa estaba molesta, te puedo decir los nombres. Él es Joel pues, pero él es en Joel. Y Lucía, su esposa, ya tenían un niño juntos y estaba embarazada del segundo juntos y decía,
Ella decía, ya le dije que nada más doy a luz, que se vaya. Ya no hay vuelta atrás. Y él pues no quería esto. Y bueno, le digo, está bien, eso fue en el mes de octubre, más o menos cuando hablamos. Está bien, si ustedes lo deciden, se van a separar. Pero hasta para separarse, tenemos que platicar para que se separen en los mejores términos. Ya tienen un hijo juntos, van a tener el segundo. Y no te he dicho que tenía 2 él y 2 ella aparte. Entonces, me dieron la oportunidad de ir un día o 2 a la semana a su casa. Él era chef internacional, así que teníamos unas comidas internacionales cada vez que iba para allá. Y luego a ti no te hace daño nada de lo que comes. Eso fue en el mes de octubre que empezamos a platicar. Noviembre, no recuerdo si por noviembre o diciembre o en esos días, nació el niño. Nació con problemas, los doctores ya no lo daban con vida. Llegó ella al culto un miércoles, ya sin el embarazo y sin el bebé, y el bebé se había quedado internado. El jueves íbamos a ir. En la mañana les dije que iba a ir con ellos. Cuando pasaron por mí, llega bien contenta ella porque Dios le había dado un sueño donde yo llegaba y les decía con esta palabra, así como me han escuchado, ánimo, el niño está bien. Y ella se fue con esa confianza. Cuando ella me dice eso, habíamos orado desde la noche por el niño. Le digo, Señor, que tú le confirmes eso. O sea, cuando eso pasa, si tú no tienes revelación, no es falta de fe. O sea, yo sé en lo que Dios hace, Señor, que sea así como tú se lo mostraste a ella. Llegamos, los doctores dijeron, pues el niño, miren, ya está bien, nada más lo vamos a tener en observación. Y eso fue un detonante para ella, más bien, porque ella sí estaba escuchando la palabra, ya nos tenía confianza. Octubre, te digo, noviembre, diciembre, el 8 de enero, los estaba bautizando los dos en el nombre de Jesucristo. Qué gratificante eso también. Sí, el cambio. Bastante. Oye, hermano, espérate. Dime. Tuvieron 2 más todavía. Ah, sí. O 3. Pues hubo buena reconciliación. Oye, no, pues sí. No, oye, no es para tanto. Te fuiste de paso. Gracias a con Dios. el consejo. Hace poco estuve en comunicación con él y siguen juntos, gracias a Dios. Qué bueno, qué Sí. bueno. Pues un saludo para ellos también si nos llegan a ver aquí en el podcast también a su consejero matrimonial. Ya las últimas preguntas, esta y otra, si acaso te hacemos, a ver si vamos a hacer segunda parte en todas, yo creo, porque nos quedamos pendientes con muchas, ¿verdad? ¿Qué consejo le darías? Esa no puede faltar, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere ser misionero ahí? Primero, que ames a Dios, que tengas la fe en cuanto a la dependencia de Dios primero. Saber que Dios no te va a abandonar, que ames el que las personas se conviertan a Cristo. Eso lo puedes tener aquí, sin ser misionero. Y eso deberíamos tener aquellos que venimos al Señor Jesucristo sin ser misioneros. Pero para ser misioneros necesitas estar dispuesto a cambiar muchas formas de vida, costumbres, alimentación, estar abierto a aprender una forma diferente de vivir, de palabras y todo eso. Y ojo, aunque seas muy orgulloso o estés muy orgulloso del lugar donde tú vives o donde tú eres, nunca compares donde tú eres a donde tú vas. No digas, ay, esto está mejor allá o esto allá, esto. No, olvídate de eso. Si no, piénsale cuando alguien hace eso contigo. Es así en pocas palabras, decía una de mis hijas. Si a mí un día me preguntan qué se necesita para ser misionero, y bromeaban, no princesos o no princesas, o sea, dispuestos a lo que haya. Mira, hemos recibido muchas bendiciones de parte de Dios. Hemos, como misioneros, estrenado hoteles, así literalmente, en una convención en Guadalajara, ese hotel se estrenó ese año, pero también hemos dormido en el suelo. Hemos estado en colchón a gusto, pero también han sido nuestras compañeras las pulgas. Estar dispuesto, como dijo el apóstol Pablo, y lo voy a decir con esta palabra nada más, a comer y no comer, a dormir en el suelo y dormir en una buena cama, estar dispuesto.
no te quejes, por favor. Si tú aceptas el llamado de Dios para las misiones, no culpes a nadie. Si lo haces o no lo haces. Estás sirviendo al Señor y eso necesitamos para hacer mejores misiones. Amén, muy buenos consejos, ¿verdad? Muy buenos consejos. Y bueno, ya casi por último, espero, vamos a ver que yo creo que ya estamos sobre el tiempo, hermano. Ok, nada más, bueno, ya como última pregunta, ¿cuál es la lección que más aprendiste en tu proceso como misionero? A no hacer planes personales. Cada vez que hemos hecho planes personales, Dios nos los cambia. Esa lección aprendí. He hecho planes, sigo haciendo planes, pero hablar de que no se me olvide, porque ha habido unas 2 ocasiones quizá que se me ha olvidado. ¿Cómo te diré? No es no hacer planes sí, pero saber que Dios los puede cambiar. Y ha habido momentos que pienso que ya Dios no los va a cambiar. Esos son, esa lección he aprendido. Esa lección. Con Dios vamos hacia la eternidad. Y sea aquí, como dice el canto, sea allá donde quiera que esté, tu nombre alabaré. Dijo un misionero, se enamora uno de la misión. Y yo le digo, es lo correcto. El problema es cuando nos enamoramos del lugar donde está la misión y ya no queremos ir a otro lugar. Muy bien, perfecto. ¿Quién contra quién? ¿Te estás poniendo de pie ya o qué? ¿A dónde te gustaría regresar? Fíjate que a todos los lugares me gustaría regresar, aunque hace precisamente 2 días, si acaso, acabo de leer lo siguiente. Te da como un consejo de las cosas que añoramos. Dice, no vuelvas al lugar donde fuiste feliz. Sí. ¿Sí los has escuchado ese? Sí, me ha tocado. Porque cambian las cosas. O sea, y yo ya he escuchado a otros el hablar de querer volver a esos lugares. He escuchado a pastores que dicen, yo en tal lugar fui muy bien y cuando vuelven ya no es lo mismo. No, claro. O tú el lugar donde vives, te fuiste a trabajar y volviste a los 10, 20 pero años. ¿a qué país que no sea Colombia ni Perú ni los Estados te gustaría ir? ¿A qué país que no Sí, sea ¿nunca has Colombia pensado ni Perú? No sea Europa, Asia, Centroamérica, No, Sudamérica, fíjate, Tampoco lo he aunque no he ido a fuera de América Latina, no he salido fuera de América o Norteamérica, para que no se enojen los de UUEE o EEUU. Aunque no he ido a otros lugares, no está en mí eso. Siento que lo que he vivido lo he disfrutado. Aunque hayamos andado en la misión, no desaprovechábamos en voltear a ver el paisaje tan hermoso. No puedes decir, ay, aquí ando sufriendo haciendo la misión nada más. Okay. Volteas a ver, mira, una Sí, cascada. porque tenemos esa idea, pues muchas veces que el misionero apenas anda. Entonces, qué bueno que viniste en esta plática, estuviste aquí con nosotros para cambiarnos un poquito esa idea. Muchas veces digo, hay que seguir apoyando, hay que seguir animando, hay que seguir aportando todo. El evangelio cuesta pasos, pesos y pesares. Entonces hay que seguir aportando, ayudando. Gracias a la aportación de muchos de ustedes que estuvieron apoyando hasta la fecha y mientras nuestro hermano estuvo allá, pues hubo muchas bendiciones que hubo para su vida, ¿verdad? Un mensaje para los hermanos, cortito hermano, para los hermanos de Colombia, un mensaje para los hermanos de Perú, cortito, ya para despedirnos ahora sí, y por último un mensaje para los hermanos de la segunda, porque es pastor de la segunda iglesia de los Mochis, así también, cortito, para 3. Sí, primero para los de Colombia, un saludo, un saludo si quieren. Aquí o allá. Un saludo. Hermanos en Perú, Dios les bendiga. Gracias por amarnos y por enseñarnos tanto a amar a Dios en tierra ajena. Hermanos colombianos, Dios les bendiga y también gracias por enseñarnos a vivir de calidad en el nombre de Jesucristo. Y hermanos de la segunda, gracias por ser como son, por servir a Dios con ese amor y esa pasión. Como pastor me siento privilegiado de pastorearles a ustedes. Espero que sigan así sin dar lata, ¿eh? Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Gracias. Recuerden que este canal se llama Alfred Voice Music. El segmento es una charla con Alfredo. Les invitamos a que compartan esta transmisión o este podcast también con nuestro hermano Luciano Brías, ex misionero, o vamos a decir misionero emérito para que se escuche bien acá. Ex misionero de Colombia, de Perú, ahora pastor en la segunda iglesia de los Mochis.
Les invitamos para que lo compartan, le den like, activen la campanita. Próximamente tenemos a un hermano de un ministerio de alabanza, un musicazo, un cantante, un adorador. Y pues aquí lo vamos a tener también enseguida, ¿verdad? Damos muchas gracias a nuestro hermano Wence, que ahora nos está apoyando por ahí con las cámaras también. Dios lo bendiga mucho, varón. Dios te bendiga. Que está al 100 aquí también con el estudio. Así que vamos a pedirle al Señor que lo siga bendiciendo, ¿verdad? Por esa disposición que tiene para hacer de bendición para muchas personas también. Dios me los bendiga mucho, hermanos. Y próximamente nos vemos en el siguiente podcast. Yo soy Alfredo Acosta Piña, su hermano y amigo del alma de este canal, Alfred Voz Music. Y no se le olvide, en Charla con Alfredo. Dios les bendiga.